Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este resumen informativo del Tribuno. Arrancamos una nueva jornada en este martes que estamos transitando y nosotros, como siempre, vamos a tener un montón de información, de invitados, de análisis aquí en este resumen informativo de noticias. Así que no se despegue desde estos momentos de la pantalla. Estamos ya inmediatamente con un invitado y paso a saludarlo. Se trata de Abel Moya. Él es referente vecinal de San Remo, vecino también, ¿no?, del mismo barrio, y hay una denuncia seria, ¿no?, que vienen realizando, que ya lleva varios meses, pero que ha ido avanzando, ¿no? Una situación medio similar a lo que ocurrió en Santana 2 con la venta ilegal de terrenos que son fiscales, de tierras fiscales. Abel, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Cristal? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación? Porque hemos visto un video que estuvo compartiendo en las redes sociales, indignado porque se está avanzando en la venta de terrenos. ¿Cuál es la extensión de esas tierras y a quién pertenecen? Bueno, estas tierras se ubican justamente atrás del barrio San Remo, en el Mar Blanco y el Mar Amarillo. Ahí la extensión es de 1 hectárea. Ese lugar iba a ser destinado a espacio verde o espacio institucional por parte del gobierno de la provincia. ¿Por qué digo el gobierno de la provincia? Porque remontándonos en el tiempo, ahí se hizo una expropiación y dentro de la expropiación quedó este espacio verde para que se haga la plaza o una cancha de fútbol o un complejo para contención de niños y adolescentes. Lamentablemente, ni el gobierno provincial ni el gobierno municipal hicieron nada hasta el mes de abril. En el mes de abril vino un individuo, una persona, lo cercó y empezó a fraccionarlo en terreno de 10 por 25 y hoy en día lo está vendiendo. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Forma parte de alguna cooperativa? Lo que refieren los vecinos que los conocen, porque pareciera ser que también es vecino del barrio, este barrio San Calixto. Él dice que es presidente de la cooperativa Nueva Esperanza. Esta cooperativa se inició en el barrio Nueva Esperanza, en Atocha. Y resulta ser que este hombre, Marcelo Paz, ya hizo lo mismo en el barrio Nueva Esperanza, donde vendió una plaza, la vendió y hoy en día lo que iba a ser destinado para plaza está siendo ocupado por personas que compraron un lote y hoy en día no pueden tener la propiedad del lote porque la plaza siempre va a ser espacio verde. Hoy estamos acá en el fondo del barrio San Remo, que colinda con barrio San Calixto. Podemos ver este terreno que tiene 1 hectárea, está totalmente cercado con alambre de púa. Esto es un espacio verde que un día una persona decidió hacerse el dueño y alguien más lo cercó y lo empezó a vender. Ya se van vendiendo varios lotes, el Estado no hace nada, el Centro Vecinal de Barrio San Remo hizo la denuncia hace 7 meses y no tenemos respuesta de la justicia ni del Estado provincial. Como ustedes pueden ver, están cavando para hacer cimientos en algunos lotes, en otros ya empezaron los cimientos y están levantando paredes. Este terreno es de la provincia y está siendo vendido por un particular, dividido en parcelas, y ni el Estado provincial, ni la justicia, ni el Estado municipal tomando la intervención en lo que respecta a hacer cumplir las normas. En abril hicimos la denuncia penal
Claro. Que recayó en la Fiscalía de Limache. Sí. Esta denuncia penal no tuvo ningún tipo de movimiento desde el mes de abril a la fecha. No pasó absolutamente nada. Nada de nada. Después, como veíamos que no estaban moviéndose la justicia, hicimos la denuncia en Tierra y Bienes del Estado, que es la que rige y controla todos los espacios institucionales y públicos para que de esa forma el Estado tenga control de los espacios que tiene como propiedad del Estado. Sí. ¿Hubo respuesta ahí? No hubo ningún tipo de respuesta a la fecha. Yo me llegué hace un mes a Tierra y Bienes del Estado y me dijo la doctora encargada de toda la parte legal que ella había remitido los papeles a Inmueble para que le den un informe y de ahí lo iba a remitir a la Fiscalía. Claro. Hace una semana me llegué a la Fiscalía de Estado porque suponiendo que ya había un tiempo prudencial para que de esa forma ya estén los papeles en la Fiscalía. Cuando me llego a la Fiscalía, que está ubicada en la calle Jujuy y Mendoza, Jujuy y Urquiza, sí. Jujuy 901 sería, ahí en el 6º piso me informan de que había ingresado pero que no había tenido movimiento. Bien, no hubo ningún movimiento, respuesta de la justicia ante 2 denuncias entonces. Exactamente. Y después pedí hablar con el abogado que se va a encargar de la denuncia que nosotros hicimos en Tierra y Bienes del Estado. Bien. Me atendió el abogado, me dijo de que él se llegó a la Fiscalía de Limache y el fiscal de turno que atiende la causa no le quiso dar ningún tipo de información. Lamentable lo que está ocurriendo, Abel. Y ahora, ¿a cuánto, me gustaría saber a cuánto está vendiendo estos terrenos, de qué extensión a cada una de las familias y si estas familias están enteradas de esto, ¿no? De que estos terrenos son fiscales? Lamentablemente no están enterados, que piensan que están comprando algo legal, con la promesa de que más adelante le van a entregar algún tipo de comprobante para que puedan escriturar. Esto no van a poder escriturar porque los catastros que son del Estado, ya sea municipal o provincial, tienen catastro cero. Claro. Si uno se llega a Inmueble puede ver de que dando la dirección se lo ubica y no tiene ningún tipo de catastro. Claro. Con lo cual las personas están siendo estafadas y esta persona, Marcelo Paz, está estafando a las personas que le compran, al Estado provincial y al Estado municipal. Bien, lo curioso es que no actúen, Abel, ¿no? Porque a pesar de que se está dando esta situación hace varios meses, porque esto ya, ¿ustedes cuándo lo han observado, este movimiento ahí? En el mes de abril. En el mes de abril. Y apenas empezaron a acercar, nosotros hicimos la denuncia policial. Me acuerdo que se llegó en ese tiempo la policía a preguntar, el hombre le dijo que él lo había comprado a Núñez Burgo, cosa que era mentira porque yo tenía los planos. Claro. Incluso en ese lugar se iba a hacer una escuela primaria y los fondos tenían que llegar a principio del gobierno de Javier Milei. Y nunca llegaron porque el gobierno nacional hizo caso omiso a la repartición de los fondos a la provincia para construcción de edificios públicos. Con lo cual nunca se pudo hacer el colegio o la escuela primaria y hoy en día están siendo medidos. Ahora también acá hay por parte de la municipalidad, sí, otra falencia, porque yo compro un terreno, quiero empezar a construir, tengo que ir a la municipalidad, pedir el permiso de apertura de calle para conexión de cloaca, el permiso para bajada de electricidad y presentar los planos para que me aprueben el plano, ya sea en la municipalidad o en el Copaipa, para que yo empiece a construir, claro, con
toda la normativa antisísmica que tiene Salta. Claro, el área de obras privadas en este caso. Exactamente. Quiere decir que la municipalidad está fallando porque no hizo la gente que está haciendo la construcción, hizo caso omiso a la ordenanza que ordenan toda la parte normativa para que se empiece una construcción, y el municipio no tiene los inspectores necesarios para llegarse a las distintas obras y clausurar en caso de que no tengan las condiciones que exigen las normas municipales para construir. Bien, Abel, finalmente ante esta situación, ¿con qué van a avanzar? Sabemos que ustedes el miércoles iban a tener algún tipo de, no sé si conferencia o comunicado, ¿qué es lo que piensan hacer como vecinos y qué es lo que piden a las autoridades? Seguramente los van a estar mirando, lo van a estar mirando a usted. Sí, yo lo primero que le pido al gobernador, al intendente, a los diputados, a los concejales, que actúen de inmediato sobre este tema, porque no puede ser de que el Estado esté ausente ante este tipo de estafas. Después vemos las manifestaciones de personas que han sido engañadas, que el Estado se haga cargo de una expropiación porque alguien lo estafó. No es así como funcionan las instituciones de gobierno. Esto tiene que ser en forma rápida, una actuación, sobre todo de la justicia para hacer el desalojo, y al señor procesarlo por estafa, porque realmente está estafando, como dijimos, al Estado provincial y a los particulares. Y en cuanto a nuestra institución, el Centro Vecinal de Barrio San Remo, el día miércoles vamos a hacer una manifestación a hora de la mañana para pedir de que el Estado actúe con celeridad en este caso y que se devuelva este espacio a la comunidad. Porque nosotros tenemos presentado un proyecto para la contención de la escuelita de fútbol que tenemos de 250 chicos, claro, una escuelita de básquet de 97 chicos, una escuela de vóley que van en 3 categorías, que van desde los 14 a los 19 años, y no tenemos el espacio institucional para poder funcionar y que los chicos no caigan en las adicciones, porque sabemos que el chico que practica deporte muchas veces sale de las adicciones, no cae en este tipo de adicciones, ya sea la droga o ya sea el alcoholismo. Bien. Esto tienen que contemplar los gobernantes para que las entidades intermedias puedan actuar y que vivamos en una sociedad donde las entidades intermedias o las instituciones hagan contención de todo el tejido social, porque también no solamente es de niños a adolescentes, sino personas adultas que muchas veces necesitan un lugar de recreamiento, de interactuar entre mayores, porque de esa forma se hace una contención de todo el tejido social. Bien, bueno, Abel, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos entonces haciendo seguimiento de lo que ocurra. Entonces ustedes el miércoles van a estar haciendo una manifestación. Vamos a ver qué sucede, a ver si tiene resultados. Ha sido muy amable por visitarnos, contarnos lo que está sucediendo allí en el barrio San Remo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí estaba Abel Moya, en este caso referente vecinal, vecino también del barrio San Remo, y nosotros volvemos aquí, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra home. Las principales noticias, no se olviden, están a través de www.eltribuno.com.ar. Allí pueden ampliar toda la información en el ámbito local, nacional, policial, deportes, en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ir haciendo un pequeño repaso de los principales titulares que se encuentran destacados en nuestra página. Por ejemplo, incendio en la alcaldía. El comité
Comité contra la Tortura informó que no había matafuegos ni colchones ignífugos. Advirtieron que habían celdas con más del triple de presos de lo permitido y que las condiciones edilicias no cumplían con las medidas básicas de seguridad. Uno de los titulares, en este caso, en nuestra página web. Luego tenemos en el ámbito policial también homicidio en Salta. Murió un joven atacado en el barrio 20 de febrero y la causa se agrava a homicidio. Por supuesto, tenemos un montón más de información para irles contando a ustedes. Rápidamente hicimos así un paneo de lo que es en estos momentos nuestra página web. No se olviden que se va actualizando en el minuto a minuto. Pero vuelvo acá al estudio, ya la tengo al lado mío, a Lara Neira, a quien saludamos, nuestra periodista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lara? Hola, Cristal. Buenas tardes. A todos los que nos están viendo. Bueno, Cristal, yo vengo a hacerte una pregunta. Sí. ¿Te hiciste en este año o en años anteriores algún test por VIH? No, con sinceridad no. No, y también para todos aquellos que nos estén viendo, quiero consultarles y que nos dejen en los comentarios si es que se hicieron un test de VIH, ¿no? Claro, porque Lara lo que nos está introduciendo es a un tema clave, ¿no? Por estas jornadas, el tema que implica a la salud pública, y hablamos del VIH en la Argentina y en Salta con cifras actualizadas, tendencias, desafíos en lo que es prevención, diagnóstico. Pero ¿qué pasa en Salta? ¿Cuál es el impacto en los distintos grupos etarios al respecto del VIH, ¿no? Este es un tema que, bueno, está, por supuesto lo va a actualizar en un ratito Lara, pero bueno, una situación que preocupa no solamente acá en Salta, ¿no? Sino en toda la Argentina. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas se preocupan por realizarse estos test, ¿no? De forma rápida, cuántos se preocupan por esta situación y pasan por el hospital público para quizás hacerse un testeo rápido? Incluso hay un montón de campañas que se realizan en donde se hacen los test totalmente gratuitos, ¿no? Pero bueno, muchas veces estamos tan metidos en nuestro mundo, ¿no? En la aceleración que vivimos, que Lara, no nos hacemos, ¿no? No, en tu caso, por ejemplo. yo tampoco. Yo nunca me hice todavía un test de VIH. Lo que es crucial, ¿no? Para prevenir, en Argentina tenemos alrededor de 140.000 personas que son VIH positivo, y además en Salta, en el caso particular, te traigo los datos acerca del ámbito local, ¿no? Que los tengo acá anotados. Sí, sí. Porque ayer fue el Día Mundial del VIH-Sida, para sobre todo concientizar, prevenir y también en cierto punto dejar de estigmatizar este virus, esta enfermedad, que en Salta particularmente es la provincia que registró 148 casos en el primer semestre. Mira, de este año. Solo en el primer semestre de 2025, 148 casos. Y bueno, sí, más o menos entiendo yo que 148 en el primer semestre, más o menos otros 148 tal vez se identifiquen en el segundo semestre por la tendencia. Y realizarse un test de VIH acá en Salta es gratuito. Tenés que ser Sí, lo mayor de decía, 13 ¿no? años. Hay muchas campañas Muchas incluso campañas. que se hacen. Ayer, por ejemplo, se estuvo realizando en la Usina Cultural, de parte del Hospital de Milagro, del Hospital Materno Público Infantil, test gratuitos a muchas personas que asistieron y se realizaron esto porque, además del VIH, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, se hicieron también otra campaña que me llamó mucho la atención, que salió en los medios, fue esta campaña que se llama Apelo. ¿No? Que bueno, que un streamer muy popular que se llama Martín Sirio, como que generó este concepto de apelo, que apelo se traduce en el no uso de profilaxis, ¿no? Ajá, claro. No como incentivar a esto, sino es una forma un poco más jugada de hablar que tiene el influencer, ajá. Pero bueno, a raíz de esto se habló mucho del uso de la profilaxis del preservativo y lo importante que es, porque en el caso del VIH, el 98% de las personas que dan positivo a VIH fue porque se contagiaron por relaciones sexuales sin protección. 98%, o sea, prácticamente todo el mundo se contagió porque no usaba profilaxis, que no solamente sirve para prevenir el VIH, también hepatitis, sífilis, entre otras enfermedades de transmisión sexual. Que hay un alto nivel también de casos de sífilis, ¿no? Se estuvo comunicando de forma oficial, y también esto alarma, ¿no? No solamente la cantidad de casos de VIH, sino también de sífilis, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Y mira, tengo acá que
un dato que publicaron que solo el 17% de los jóvenes, 17 usa preservativo. Mira, 17 en nada, o sea, del 100% un 17%. Un 17% usa en todas sus relaciones sexuales. Muy poco se preocupan. Muy poco, sí, y es algo grave teniendo en cuenta que hay 140.000 personas que son VIH positivo en nuestro país y muchas más que seguramente no se realizaron un testeo y tienen el virus en su sistema. Y bueno, algo también capaz que no todos estamos al día a día con esa información. Es diferente obviamente lo que es el VIH de lo que es el SIDA propiamente. El VIH es el virus que luego con el transcurso de los años, si no se trata, se convierte en SIDA, porque el VIH se trata con antirretrovirales, que son los que hacen que así en criollo, obviamente explicado, no soy médica, por supuesto, que el VIH lo que hace es destruir los glóbulos blancos del cuerpo. Los glóbulos blancos son nuestras defensas contra infecciones, enfermedades. Si te resfrías, los glóbulos blancos van y hacen que te vayas curando progresivamente. Al VIH atacar tus glóbulos blancos genera que estos glóbulos caigan y cualquier enfermedad a vos te genere como una gran enfermedad. En vez de resfriado, curarte, un resfriado puede pasar a otro tipo de agravantes. Entonces, cuando vos tenés muy pocos glóbulos blancos a raíz del VIH que va consumiendo tus glóbulos blancos, te transformás en SIDA, que es lo que ya es la etapa avanzada, digamos, del VIH. Mira. Sí. Y ahora, bueno, llama la atención esto, ¿no? Con siendo la era quizás de las redes sociales, de los videos, en donde tenés un montón de publicidad, de propaganda, de videos, que los jóvenes no se preocupen cada vez menos por esto de cuidarse. No sé si solo las estadísticas indican que se tratan de jóvenes que no se cuidan, sino que son en general también incluidos adultos. Sí, o sea, en Salta por lo menos, la mayoría de estos 148 casos que dieron positivo son jóvenes entre 20 y 39 años. O sea, son relativamente jóvenes. Claro. Pero con plena conciencia. Con plena conciencia de que no se están cuidando y de que es importante porque, o sea, más allá del VIH, también los embarazos no deseados. Claro. Otro factor, entre otras enfermedades, en este caso nos centramos en el VIH, pero el preservativo tiene muchas funciones que es importante tenerlo en cuenta y el Hospital de Milagro, por ejemplo, a partir de las 7 de la mañana realiza los testeos. Así que todos aquellos que quieran pueden ir al Hospital de Milagro y hacerse un test para sacarse la duda y también prevenir a otras personas, porque el VIH, si se trata con estos antirretrovirales, no tiene por qué sí o sí convertirse en SIDA. O sea, no tiene cura, pero tiene un tratamiento y se puede vivir con VIH. Ya no es una condena a muerte. VIH, es importante aclarar eso. Cuando hablamos de la estigmatización también, ya no es algo que te condena a muerte, se puede vivir, es como una enfermedad crónica. Mira vos, hablando de esto de la estigmatización, ¿no? Tenemos una terminología, bueno, justo en el marco de este día, ahí tengo un amigo que siempre está con esto de los términos, porque es importante tratar de tratar a estas personas como corresponde, ¿no? Sin generar este estigma que después quizás se va viralizando, y más si uno lo hace en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, compartí algunos términos que sería lo correcto, ¿no? En cuanto a VIH y SIDA. Por ejemplo, utilizar personas que viven con VIH-SIDA en lugar de víctimas, portadores y demás, ¿no? Y en el caso de VIH o virus de inmunodeficiencia humana sería lo correcto, y evitar lo que es virus del VIH o virus del SIDA. Y la prueba de detección de VIH en lugar de decir prueba del SIDA, ¿no? Son pequeños datos, tips para poder expresarse correctamente, y más, bueno, si estamos hablando de un contexto en el que, bueno, la estigmatización y que se puede viralizar incluso a través de las redes sociales puede repercutir mucho, ¿no? En estas personas. Genera miedo, ¿viste? Tal vez, no sé, tenés una pareja y te dice soy VIH positivo, tengo el virus VIH, no, qué sé yo, y juzgás, y no. Necesariamente es todo, tengas o no VIH, tenés que cuidarte. O sea, es muy importante. Siempre, para prevenir cualquier tipo de enfermedad, no solamente esta, que capaz que es como la que se le pone todo el peso, pero las demás también son graves y muchas de ellas tampoco tienen cura, como el VIH. Entonces es prevenir y ser conscientes de cuidarme a mí mismo y cuidar también al otro. Ser responsable. Ser responsable. Y
volviendo a esto, son 140.000 casos detectados y que se podría solucionar y se podría detectar muchos más casos con un test que muchas veces dura 15 minutos, que es lo que dura el test rápido. No duele. No duele. Bueno, en la usina cultural se realizaron, teníamos fotos acerca de, y por lo que hizo una actividad muy linda ahí, ¿no? Yo no pude ir porque tenía trámites de la facultad, pero por lo que vi se realiza, por ejemplo, una prueba sacando sangre del dedo, o sea, un pinchacito. Claro, y nada más pequeño en un ratito y tenés el test a los 15 minutos y te sacás la duda y ya podés prevenir al resto de personas con las que sos activo sexualmente. Y también eso, ¿no? Claro. Tampoco estigmatizar, no es que una persona que tenga VIH es porque es promiscua o tiene muchas parejas sexuales, y si así las tuviera tampoco es algo para estigmatizar hoy en día. Es la vida sexual de cada persona, es tal cual. Cada persona mientras se cuide. Cada uno es responsable de sus actos, pero también somos responsables de cuidarnos, ¿no? Entre nosotros, y más si es una pareja, ¿no? A quien uno ama. Así que bueno, me parece muy, muy importante. Muchísimas gracias, Lara, por traernos a colación esta actividad. Mira, ahí vemos un poco de las fotitos de lo que ha sido la actividad. Rápidamente vemos que se han acercado chicos jóvenes, lo cual es importante, ¿no? En este contexto, hablando de que crece quizás el desinterés en cuidar. Pero bueno, está bueno que en Salta se hayan acercado muchos jóvenes. Sí, totalmente, y que se sigan acercando más. Y por mi parte yo tendría ganas de realizármelo, ¿por qué no? O sea, es como parte, ¿no? Como un chequeo general, como parte del chequeo general que te hace de salud, también controlar el tema de las ITS, las enfermedades de transmisión sexual. Bien, como corresponde mes a mes, entonces hacernos los chequeos que corresponden y a cuidar nuestra salud. Lara, muchísimas gracias por el informe. Bueno, nosotros seguimos aquí, recordemos que estamos en este resumen informativo de noticias a través de nuestro streaming, El Tribuno. Les recuerdo también que estamos en nuestra página web con toda la información en el minuto a minuto. Todo lo que acontece en Salta lo podés encontrar a través de www.eltribuno.com.ar. Allí, por ejemplo, hace un ratito les contaba algunas de las noticias destacadas en Home que son del ámbito policial, pero también, por ejemplo, violencia en Rosario de la Frontera, otra también del ámbito policial, sorprendió a un médico en una situación íntima con una enfermera y recibió una golpiza, ¿no? Hablando de la violencia que se va acrecentando en Salta, también otro de los títulos que nos sorprende también en esta jornada. Y vamos a otro punto, hablando del transporte masivo de pasajeros. En Salta hay alarma en Saeta por el aumento del combustible y la baja en gratuidades. Vamos a ampliar en un ratito seguramente esta información, pero bueno, si quieren ustedes ahora mismo ampliarla, pueden ingresar a nuestra página web. Estamos con toda la información actualizada en el minuto a minuto. Vuelvo rápidamente aquí al estudio porque ya tengo a mi lado a Enrique Figueroa. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuando viene Quique hablamos de deporte, por supuesto. Sí, me toca hablar de deporte. Nuevamente con algo fresquito que tengo. Me pasaban datos recién. Se confirma el clásico de Central y Juventud. En realidad ya estaba confirmado, ¿te acordás que lo hablábamos? Sí, es verdad. Central Norte con Juventud Antoniana se van a enfrentar el domingo en el estadio Padre Marta Arena. Es un amistoso, para recaudar lo hacen, para juntar unos pesos en estas épocas de inactividad, por decirlo así. Así que bueno, se confirma el partido. El horario va a ser 5 de la tarde, pero hay una posibilidad de que sea a las 16:30. Mañana va a haber una reunión entre los clubes y la policía para definir también el horario. Lo que sí ya está confirmado es precio de las entradas, 10.000 pesos la popular, 20.000 la platea. Bien, bien los precios dentro de todo. Dentro de todo están, porque en la Primera Nacional y también en el Federal A estaban un poco más caros. Así que bueno, pero lo que tiene que entender el hincha de ambos clubes que si van a pagar la entrada es pensando en colaborar en estos tiempos donde las recaudaciones están ausentes, no hay actividad y hay que seguir manteniendo planteles, pagando sueldos y la propia actividad del club, ¿no? Claro. Entonces colaborar, realmente ir con la idea de colaborar, ver un poco al equipo y apoyar al equipo, básicamente. Esa es la idea que tiene que tener el hincha, tanto de un lado como del otro. Es el espíritu, ¿no? del evento también. Claro.
Por supuesto. Y después, ¿te acordás que hubo problemas entre los hinchas de Central, pintadas, ¿te acordás? Toda esa Me acuerdo, historia de amenazas y demás. Hace unos días, que tenía que ver con las ubicaciones, cómo iba a ser el tema de las ubicaciones de las facciones que están divididas en Central. Bueno, al parecer hay acuerdo entre algunos grupos con la policía. Lo que sí se definió es que el estadio se va a dividir en dos. La parte sur va a ser para la gente de Central Norte y la parte norte para la gente de Juventud Antoniana. Ah, mira. Las facciones de Central, que son 3, en teoría se van a repartir un codito para cada uno en una cabecera y en los otros 2 codos, digamos que están al costado de esa cabecera sur, van a ir las otras agrupaciones. Creo que llegaron a ese acuerdo. No sé si es bueno, si es malo, pero bueno. Hay que ver cómo interactúan ahí, ¿no? Exacto, pero es lo que hicieron. En definitiva, digamos, la pelea entre los hinchas no generó o no hizo que se suspenda este partido, que era una de las preguntas y de los interrogantes que hubo después de las pintadas que hubo en el Club de Central. Pero bueno, lo cierto es que el partido se va a hacer, que ya hubo reuniones entre las hinchadas, los dirigentes, la policía, como para que se lleve todo con normalidad. Sí. Así que bueno, eso está ya confirmado. Mañana va a haber otra reunión en la que se van a terminar de definir algunos aspectos más del clásico. Claro, cantidad de efectivos que van a estar afectados. Cantidad de efectivos, me decían, aproximadamente 500 policías, de los cuales la mitad son adicionales. Y la otra mitad es el personal de servicio que la policía pone en eventos, ¿no es cierto?, públicos. Claro. Y la otra mitad la van a pagar como adicional. Se recuerda también que lo que se recaude en este partido se divide en 2 y cada club hace frente a la mitad del gasto, digamos. Del gasto, claro. Paga la mitad cada uno. Vamos, mitad y mitad, como dicen, para afrontar después algunas cuestiones de los clubes, ¿no? Me imagino que hay un montón de necesidades en cada uno. Por supuesto, de un lado y del otro. Como te decía hace rato, hay jugadores, por ejemplo, Central tiene jugadores con contrato. Claro. Porque participar en la Primera Nacional es un fútbol profesional ya, donde tenés que hacer contrato y tenés que cumplir contrato y pagar sueldo todo el año, hasta diciembre, más allá de que están en una etapa de vinculaciones y continuidades de algunos jugadores. Lo cierto es que los que tienen que seguir pagando el contrato. Y en Juventud pasa más o menos lo mismo, no tienen la obligación de tener todo un plantel a sueldo contratado, pero sí creo que hay un mínimo. No recuerdo en este momento qué número, pero sí hay un mínimo. Ahí está. Bien. Y finalmente, además de eso, que es Central, porque va a ser un evento importante para los clubes, ¿qué más tenemos? Algo más, bueno, lo que se confirmó también esta tarde son los horarios y los días del playoff de la Liga Profesional. Recordemos que ayer se terminó de cerrar lo que va a ser las semifinales, con el triunfo de Racing sobre Tigre por penales, luego de un 0-0 durante 120 minutos, porque jugaron 90, 0-0, jugaron 30 minutos más de alargue, 0-0, fueron a penales y bueno, allí se impuso Racing 4-2 con una buena actuación del arquero Facundo Cambeses. Entonces Racing pasa a la semifinal y donde ya lo esperaba Boca. Ahí está. Bueno, entonces Boca Racing juegan el domingo a las 19 horas en La Bombonera. Bien. Y el otro partido va a ser el Clásico de La Plata, que va a ser muy atractivo también. Este partido va a ser el lunes a las 17 en la cancha de Gimnasia de La Plata. Bien. El partido entre Gimnasia y Estudiante, ¿no? Uno de los clásicos fuertes que hay en el fútbol argentino. Picantes, clásicos picantes ahí. Entonces Boca también vamos a ver cómo le va. Seguramente vamos a estar ahí con los pochoclos viendo. ¿Me repetís cuándo va a ser el horario? Domingo, 7 de la tarde, Boca Racing. 7 de la tarde. Ese es el primer partido de semifinal. Segundo partido de semifinal, lunes, 5 de la tarde. En el Bosque Platense, Gimnasia Estudiantes. Ahí está. Muchísimas gracias, Quique. No sé si nos falta algo. Estamos con lo más importante. Brevemente lo hablamos mañana seguramente o pasado. El viernes el sorteo del Mundial y ya hay mucha gente expectante con ese tema. Muy importante ese tema. Así que vamos a estar esperándote entonces para mañana seguramente ampliar acerca de todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Muchísimas gracias, Quique, como siempre. Por favor, quizás. Nos vemos la próxima. Gracias. Ahí está. Nosotros seguimos aquí en www.eltribuno.com. Usted puede encontrar en estos momentos toda la información en el minuto a minuto en el ámbito local, policial, deportes. Recién lo hablábamos con Quique, pero también tenemos en nuestra página web
web reflejados un montón de noticias que son destacadas en esta jornada, ¿no? Este martes que estamos transitando con un montón de información. Recién les contaba acerca de la alarma en Saeta por el aumento del combustible y la baja de gratuidades. Bueno, esto tiene que ver un poco con el tema del aguinaldo, ¿no? Hay un tema con el tema sueldos, aguinaldo, un anuncio que se ha realizado en AMBA, pero que también está alarmando a la UTA en general, ¿no? Por eso advierten la posibilidad de un paro si no se les llega a hacer el anuncio del pago, tanto del sueldo como del aguinaldo, en tiempo y en forma. Por eso han brindado un periodo para que puedan responderle hasta el viernes, ¿no? Así que seguramente en los próximos días ya vamos a tener novedades si se realiza o no este paro anunciado por la Unión de Tranviarios del Automotor. Todo esto, no se olvide, lo puede encontrar en www.eltribuno.com.ar. Además, recuerde que estamos en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales. Nos puede buscar como El Tribuno en todos esos perfiles, ¿no? Y nosotros nuevamente volvemos aquí al estudio. Vamos a hablar un poquito de la actualidad. Estamos llegando a fin de mes, estamos transitando el último mes del año, además, y se acercan las fiestas. ¿Qué ha pasado en el ámbito de la economía? Un contexto económico, social bastante convulsionado, que como siempre todos harán su evaluación de acuerdo al bolsillo, ¿no? A cómo les ha llegado esta situación, un año que ha pasado con campañas electorales de por medio, el dólar que ha subido, ha bajado, pero bueno, en fin, tuvimos de todo un poco, y para ampliar este panorama, un balance seguramente vamos a charlarlo con Álvaro Pérez, a quien ya le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Álvaro Pérez, economista, ¿no? Salteño. Muchas gracias, un placer siempre compartir con vos. Bueno, contaba, estamos transitando, Álvaro, el último mes del año, este diciembre, que llega para algunos complicado, ¿no? Hemos visto sectores como por ejemplo los supermercados, en donde dicen que ha bajado un montón el nivel de consumo de la gente casi no elige ir a los supermercados. ¿Qué pasa con nuestra economía? Bueno, la economía está en crisis. Argentina vive en crisis, ¿no? O sea, no vamos a contarle nada nuevo a la gente. En el 2011 Argentina transita crisis sucesivas. Entonces, ese es el contexto. Cuestiones negativas, el consumo se cayó. Lo estás viendo, hay sectores muy dañados, la construcción, el comercio, son sectores que están sufriendo verdaderamente lo que es una Argentina que tenía una inflación de arriba del 200%, con una cantidad de pesos en el Banco Central que hacían prever inflaciones aún mayores que esa que tuvimos. Sí. Entonces, venimos de ahí. Y bueno, es como un paciente. Estamos todavía en una habitación común internado, pero veníamos de terapia intensiva y habíamos estado afinando el arpa. Claro. Entonces hay que entender el diagnóstico de dónde venimos. Ahora, ¿qué cosas positivas podemos ver? Bueno, la inflación empieza a ceder. Si bien estos últimos 3 meses, producto de una volatilidad cambiaria, que bien decías vos hace un ratito, el dólar nos puso nervioso en algún tramo del año, porque en otro tramo estábamos preocupados por el atraso cambiario. Y en el último trimestre estabas preocupado porque el dólar se movía. Cuando mirás el año completo, el dólar está un poquito arriba de la inflación. Y lo bueno quizás es que 2 cosas podemos concluir de lo que ha sido por lo menos esta última parte del año. Sí. Una tasa de interés muy alta, si bien afectó a un grueso de la economía, no afectó al nivel de actividad agregado, es decir, a toda la economía en su conjunto. Y la segunda cuestión es, ante la volatilidad cambiaria o la suba del precio del dólar, no se trasladó a precios como pensábamos que iba a pasar. Bien. Conclusiones de un año difícil, ¿no? Claro, los precios se han mantenido, eso lo hemos observado en supermercados, en comercios, pero bueno, ¿qué pasa con el bolsillo de la gente, ¿no? Porque esta inflación que de alguna manera se ha logrado controlar, ¿no? Hay quizás una tranquilidad en ese sentido cuando uno se pregunta, o la mayoría de los salteños y argentinos se preguntan, ¿cuándo esto lo voy a sentir en mi bolsillo? Claro, al contrario, se siente muy pesado el proceso en el bolsillo. Exacto. Porque si bien los índices de salario, uno entra y busca el RIPTE, se busca lo que aumentó tu salario aumentó más que la inflación. Sí. Pero la persona dice, yo no siento que eso haya pasado.
Para mí, estoy muy por debajo de la inflación. Lo que pasó ahí es que lo que bajó es el ingreso disponible, Cristal. ¿Qué significa esto? Claro, de repente vos pagabas de gas 20.000 pesos y ahora pagás 100.000 pesos de gas. Sí. O sea, lo que pasó es que los servicios hoy pesan mucho más en tu ingreso mensual que lo que pesaban antes. Cada servicios, impuestos. Claro. ¿No? Entonces ahí está el desafío de una Argentina que tenía el sistema de precios distorsionado. Es decir, no pagábamos lo que correspondía pagar de luz, no pagábamos lo que correspondía de gas, transporte, etcétera. Bueno, es parte de lo que Argentina viene viviendo, ¿no? Una Argentina con déficit fiscal y con inflación, lo que decíamos al principio, es una Argentina que todavía le va a costar acomodarse. Ahora, ¿cuánto más le falta aumentar a los servicios públicos para que no veamos que nuestro ingreso disponible baja? Seguramente sobre la primera parte del año que viene veamos servicios públicos aumentar todavía más, que pueden ser, hoy veíamos una presentación muy interesante con una sociedad de bolsa, le queda 4% de inflación para el año solamente a los servicios públicos. 4%. 4% para el año que viene. Un año que viene que se plantea con una inflación por encima del 15%. 15, 16% son las estimaciones, donde 4% lo incorporaría el sector de servicios. Otros sectores quizás puedan reaccionar mejor al precio, como por ejemplo el sector de importación. Si bajan los impuestos a la importación, seguramente el año que viene vas a tener un menor índice de precio vinculado a los artículos del hogar. Entonces, esto es para ecualizar la economía de cada familia, ¿no? De repente está subsidiado en los servicios públicos, entonces para vos cuenta el aumento de alimentos, vestimenta, educación, etcétera. O capaz, mira, voy a una escuela pública, no pago educación, no pago servicios, pago exclusivamente alimentos. Bueno, ahí entra a la página del INDEC y fíjate cuánto han aumentado los alimentos, y seguramente esa persona sí le pudo ganar en este proceso de la inflación. Por supuesto que todavía no alcanzan. Claro. Y ahora, Álvaro, viendo esta situación, este contexto económico, ¿de cuánto debería ser el salario básico de un trabajador para poder afrontar tal contexto? Es muy difícil y muy pretencioso poder decir eso, porque cada familia y cada persona es un mundo. Claro. De repente, no sé, una familia tipo, digamos. A mí no me gusta ver serie streaming, ¿no? Claro. No veo nada, entonces yo no pago internet. Claro. Bueno, yo no pago educación, entonces, bueno, y soy vegetariano, por lo tanto el aumento de la carne a mí no me pegó. Entonces cada familia es un mundo, y entonces es muy difícil pensar cuál es el salario promedio. Claro. Ahora, una economía como la Argentina, poco productiva, producto de años de no haber podido sumar tecnología o de tener una altísima carga tributaria, es una economía naturalmente con malos salarios y con mal poder adquisitivo de las personas. Si bien cuando ahora hay, viste que se dice, che, el salario promedio argentino subió en dólares. Sí. Correcto, ahora va a ser más fácil, quizás, comprarnos autos o viajar de vacaciones a Brasil, que de repente para los sectores más vulnerables, comprar vestimentas o pagar educación. Claro. Entonces, Argentina tiene esa distorsión, que lo decíamos al principio, una distorsión que va a generar rezagos y va a generar avances en un montón de aspectos. Capaz te puedes comprar un auto, Cristal, pero te va a costar un montón consumir o ir al médico, porque probablemente tengas una obra social mucho más cara que lo que antes pagabas. Claro, bueno, ni hablar de las obras sociales, que bueno, se viene planteando un tema muy complicado acá en la provincia de Salta. Pero Álvaro, ¿qué pasa con el tema de las tarjetas de crédito, no? Porque hay distintos informes que han dado cuenta de que no solo el salteño, sino el argentino se ha endeudado con su tarjeta de crédito. Casi la mayoría la tiene medio en rojo. Claro, y se está pagando el mínimo de tarjeta. Bueno, esa es la economía de recesión. Una economía en recesión y con un sistema de crédito, con un sistema financiero que se corrió del mercado. ¿Y por qué pasó esto? Recordad que lo que pasó a partir de abril, después del acuerdo con el fondo, cuando empezó a haber ruido por la elección de provincia de Buenos Aires, se eliminó las LEFI, famosas LEFI, que eran las tasas a un día del Banco Central. Eso generó un problema en materia de la estructura de financiamiento de los bancos. Le subieron los encajes y los bancos empezaron a prestar menos. Por otro lado, el consumidor no llegaba a fin de mes, tenía que consumir con tarjeta y las tasas se fueron por las nubes. Entonces, ante tasas más altas, caída del nivel de actividad, en algunos sectores se ve muy marcado eso, caso comercio y construcción, eso genera un problema enorme para poder cumplir con los compromisos mensuales. Claro. Y eso es lo que está registrando. Pues, entonces tenés malos balances de los bancos, entonces ves el precio de las acciones tambalear y muchas dudas sobre ese sector, una mora muy importante en materia de familias y empresas, todas cuestiones que creo en el futuro se va a ir mejorando, dado que la tasa de interés empezó a bajar. Claro. Hoy la tasa de caución, la caución es como si fuera
Para el que toma préstamos sería como un descubierto. Y para el que coloca sería como un plazo fijo. Hoy tuvimos tasas del 17% anual en pesos. Muy bajo eso, dado que la tarjeta te cobra 300. Bueno, hoy hay forma de financiarte al 17% en pesos anual. Claro. Entonces, eso marca la pauta de una Argentina que va a volver, ojalá, a estar más monetizada en términos de pesos. Bien, que sería más importante, tener el peso, ¿no?, argentino. Bueno, eso es lo que empezás a ver cuando de repente se sobredolarizó la economía previo a las elecciones, a las 2 elecciones que tuvimos durante el año, porque Cristal, nos pasamos el año entero con elecciones, campaña, elecciones. Y con riesgo, entonces con riesgo de qué pasará, si asume tal, si gana tal. Bueno, y eso llevó a una sobredolarización de la economía, por lo tanto, nadie quería pesos, por lo tanto la tasa de interés empezó a subir y el dólar también empezó a subir, se puso nervioso y hoy tenemos un dólar que si bien hoy se ha movido un poquito, lo tenés bastante controlado y seguramente a lo largo de lo que es el 2026 también tenga esta misma tónica, ¿no? Un dólar que tiene poca demanda, no porque los argentinos no queramos, los argentinos siempre queremos dólares. Claro. Es que hay pocos pesos para demandar esos dólares y los pesos los necesito para pagar salarios, impuestos, etcétera. Bien. Ahora, Álvaro, antes de ir a las proyecciones, me gustaría algunas recomendaciones para la gente, ¿no?, que se pregunta a esta altura del año, ¿qué hago? Si tengo, por ejemplo, unos ahorros, viajo al exterior, me conviene quedarme en la Argentina, ¿cómo manejarse también, ¿no? Comprar por mayor, esto para la economía también del hogar. Recomendaciones básicas. Bueno, las 2 primeras cosas era como de disfrute, ¿no? ¿Qué preferís? Si viajar al exterior. Bueno. Claro, porque estamos ahí de las vacaciones y seguramente muchos lo pueden pensar. En crisis tenés que pensar las cosas que te aportan valor. Claro. Si te está bien, si te vas de vacaciones, espero que en las vacaciones vendas algo o crezcas en algún aspecto, ¿no? Claro. Pero si vas a la cuestión, lo que estás viendo en la familia. Antes se compraban bienes para estoquear, porque yo sabía que el papel higiénico iba a estar más caro la semana que viene que hoy. Es verdad, me acuerdo. Entonces, hoy vas a ver caída de la venta de mayoristas porque ya nadie estoquea. ¿Por qué se cae la venta de mayoristas? Porque la gente consume menos, sí, claro, eso es verdad, pero no tanto menos. O sea, un 4% de caída de Cristal es como si no consumieras la mitad de un mes. Un doceavo es 8,33. Claro. Que si cae 4% es que la gente está quemando los stocks de las casas. Claro. No tiene ningún sentido estoquearme de papel higiénico porque sé que quizás el mes que viene esté más barato o por lo menos al mismo precio. Claro, la gente ya no tiene el mismo miedo, digamos, que antes, ¿no? Exacto. Primero habrá parte que lo decide porque no puedo estoquearme. Claro. Y otra parte que dirá, no quiero estoquearme porque ya el stock no me genera una ganancia. Entonces ahí surgen nuevas oportunidades, decíamos recién. La tasa, si el dólar se mantiene estable a estos niveles, la inflación proyectada para el año que viene está en el orden del 15-16%. Y los bonos argentinos te rinden un 35% anual en pesos, tenés una enorme ganancia por capturar. Para aquellos que pueden tomar decisiones de inversión. Claro. Y no solamente de cuidado del bolsillo y protección, porque para ellos debe haber un set de otras cosas para elegir. O sea, ¿qué le voy a decir yo a una ama de casa que sabe ahorrar mejor que yo? Claro. Pero para aquel que puede decidir invertir, hay buenas herramientas que te van a permitir ganarle a la inflación si se da la proyección que tiene el REM, ¿no? La expectativa de mercado y las consultoras especializadas marcan una inflación del orden del 15% para el año que viene y una inflación del 8% para el 2027. ¿Y invertir en qué, no? Porque siempre uno escucha por ahí los consejos, lo mejor es invertir, por ejemplo, en ladrillos, ¿no? Porque te dura y demás. Pero ¿invertir en qué en su caso? Va a depender. Mirá, digamos, si yo tengo estabilidad laboral, yo no tengo miedo de perder mi trabajo y tengo una edad que me va a permitir seguir creciendo laboralmente. Entonces, para esa persona que va a crecer, quizás le convenga sacar un crédito hipotecario ajustable por inflación y comprar una propiedad. Otra cosa que les recomendaba a las personas siempre, Cristal, es que compren cosas que les generen flujo de fondos. Es decir, un bono o un fondo de inversión te genera flujos de fondos. Claro. Ahora, si de repente la decisión es, me voy a comprar un terreno, y el terreno me va a generar quizás mucha ganancia en el futuro, porque se va a revalorizar. Ahora, el problema es que tengo que ir a cortar el pasto y pagar los impuestos. Y yo con mi flujo de fondos estoy bastante acotado. Entonces, primera decisión, señores, es mire su flujo de fondos para el futuro. Por lo tanto, su inversión debe responder a eso. Si usted tiene flujo de fondos que le sobra para el futuro, compre un terreno, construya, agréguele valor.
Si usted no tiene ese flujo de fondos y este es el total de su capital, invierta en cosas que le den una tasa de interés. Y bueno, y en el caso de las tarjetas no va a ser el pago mínimo, ¿no? Vuelvo a eso porque es como una consecuencia de esto de refinanciar, pero también es un daño colateral de esta situación económica compleja, ¿no? Habitualmente, si uno puede tomar la decisión, te diría cancelar el total de tarjetas. Claro. Ahora, hay tarjetas que te cobran 3 cuotas, planes donde no tiene interés en 3 cuotas. Ok, eso está bueno, pero siempre y cuando inviertas ese saldo para que te genere unos intereses. Claro. Ahora, si yo me quedo con la plata, pago en cuotas la tarjeta y no me cobro interés la tarjeta, Claro. pero la plata me la gasto en una pachanga, bueno, tengo un problema. Claro. Esta plata que no pague la tarjeta, debo invertirla para que genere intereses para cancelar los saldos del futuro de la tarjeta. De la misma deuda. Bueno, Álvaro Pérez, como vemos y en resumen, el panorama para el 2026, ¿podemos decir que es positivo si todo se da en la misma línea que estaba diciendo? Es positivo, o sea, hoy no tenés driver, es decir, no tenés cosas que te hagan pensar en un mal 2026. Primero, Bien. pues pinta como una buena cosecha. Argentina sigue teniendo superávit fiscal y vienen muchas inversiones por delante. Esas inversiones debieran estabilizar un flujo de fondos en materia de dólares que puede ser que si todo el mundo se quiere ir a Brasil. Pero la energía te va a aportar también dólares. La exportación de energía te va a aportar dólares. Entonces, quizás tengamos un 2026 de tipo de cambio estable. Bien. Por el lado de la actividad, habrá que ver. Si la tasa de interés se sigue bajando, los bancos vuelven a prestar plata porque el crédito siempre dinamiza la economía. Claro. Entonces, es muy importante que vuelva el crédito. Y otra cosa muy importante ya en materia macroeconómica es que Argentina vuelva al mercado voluntario de crédito. Es decir, que esto que hay que cancelar en enero, 4.000 millones de dólares, Argentina pueda retomarlo, como hacen todos los países del mundo, pueda retomarlo y a una tasa más baja. Ojalá que eso pase. Si eso llegara a pasar en el principio de año, o sea, estos próximos meses, podríamos pensar en un 2026 muy potente en materia de crecimiento. Bien, ojalá que así sea por el bien de todos los argentinos. Ha sido muy amable por esta visita Álvaro Pérez, la mirada de el economista en este caso, para este fin de año en donde muchos se preguntaban todo esto, ¿no? Que le estuvimos tratando de consultarle rápidamente. Muchísimas gracias y seguramente lo vamos a estar convocando próximamente. Gracias, Cristal, un placer. Gracias. Bueno, ahí estaba Álvaro Pérez, economista en este caso, pasando por este resumen de noticias. Nosotros, yo les recuerdo nuevamente, estamos en www.eltribuno.com, es nuestra página web, es uno de los sitios en donde estamos porque también tenemos presencia en todas las redes sociales y plataformas digitales. Recuerden en estos momentos actualizar la página web www.eltribuno.com.ar, lo reitero porque en el minuto a minuto vamos cambiando la información, agregando más novedades, todo lo que va sucediendo aquí en Salta. Y yo rápidamente me vuelvo para acá, para el estudio, porque ya estoy al lado de Antonio Oyeni, nuestro periodista especializado en investigación. Y en este caso, Antonio, un placer antes que nada saludarte. Muchísimas gracias por estar aquí. Una situación particular tenés para contarnos. ¿De qué se trata? Sí, totalmente. En esta madrugada se llevó adelante un desalojo que generó indignación en Pichanal, porque un desproporcionado número de policías ingresó a un lote del barrio Francini, que es un asentamiento del sur de Pichanal, y desalojó a una joven mamá de 23 años y a su nena de 4, en un lanzamiento ordenado por el juez de garantías 1 de Orán, Francisco Yarzú, que por, digamos, los hechos que rodearon a ese dispositivo, ahí vemos realmente tiene muchos para analizar, ¿no? ¿Por qué se dio el desalojo, Antonio? Esta es una joven mamá que vive con su hijita ahí, vivía ahí, en esa precaria casilla que construyó con esfuerzo en un lote abandonado. Estaba abandonado desde hace mucho tiempo. Claro. Ella lo limpiaba, luego con los ahorros que pudo conseguir, trabajaba en una finca con una indemnización, construyó esa precaria vivienda, inició en agosto el trámite de regularización ante el área provincial, recordemos que esos son terrenos fiscales, y tenía ya un número de expediente, pero bueno, esta mañana, fíjate la cantidad de policías estamos viendo, que intervinieron,
Y los vecinos obviamente se sorprendieron porque dijeron, ¿qué pasa? ¿Que es algún operativo contra alguna de las bandas narcos que actúan a placer prácticamente en la zona? ¿O alguno de los pillos de guantes blancos que se enriquecieron, digamos, en esa localidad que tiene lacerantes índices de desnutrición, pobreza, exclusión social y desnutrición infantil? No, era simplemente un desalojo ordenado contra esta joven mamá, su nena. Una mujer indefensa con su hijo. Indefensa, que aparte no tiene recursos, ni siquiera un abogado. Por eso los vecinos indignados nos hicieron llegar todos estos videos y pidieron al tribuno que por favor exponga la situación, porque la verdad es lamentable. En la orden, el juez Oyarzú establecía que autorizaba a las fuerzas a retirar todos los bienes muebles, ¿sí?, que no se hubieran retirado antes del dispositivo. Pero fíjate vos que los policías, había también efectivos, digamos, mujeres policías también. Claro, femeninas. Varias. Sí, sí. Había, fíjate vos, infantería, con escudos, todo. Todo para una mamá de 23 años. Totalmente innecesaria la forma también. Desproporcionado e innecesario. Y además, no solo eso, sino que los propios policías procedieron a desmantelar la vivienda que con tanto esfuerzo había construido esta mamá, a quien vemos aquí junto a su nena. Tremendo. Brevemente. Quedó en la calle. Quedó en la calle. Pero uno se pregunta, ¿cómo proceden los desalojos? A ver, nosotros en la Constitución Nacional tenemos incorporados tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Sí. Acá, cuanto menos, debió intervenir una asesora, un asesor de incapaces, ¿no? De menores e incapaces. Sí, sí. Para proteger los derechos. Recordemos que en los niños y en las niñas reside el interés superior. Claro. Nada de eso ocurrió. No se tuvo en cuenta, este juez no lo tuvo en cuenta. No, recordemos también de que Oyarzú es un juez controvertido, para quien el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiela, pidió en 2024 el jurado de enjuiciamiento para la institución. De todos modos, esto va más allá, digamos, de lo que es controvertido o no, porque acá la indignación de los vecinos está porque, a ver, esos son terrenos fiscales. Y como las viviendas sociales también se entregan o se deben entregar a gente que realmente los necesita. Ese terreno llevaba años de abandono. Y esta joven mamá, durante largo tiempo, se encargó de mantenerlo limpio y cuando pudo, construyó su casilla. E hizo las cosas correctamente, porque en agosto inició, pidió, digamos, la regularización e inició un expediente. Claro. Tiene un expediente en el organismo provincial competente que no ha sido respetado. En ese expediente, también, en la declaración jurada, la madre expresa por qué está ahí, digamos, queda en evidencia de que ella y su pequeña hija están en una situación de absoluta vulnerabilidad. ¿No? Porque aparte, Antonio, se ve el no contexto, se puede desconocer, ¿no? que aquí había una niña. ¿Qué tipo de justicia tenemos? Realmente. O sea, ¿qué tipo de recaudos se toman en estos casos, ¿no? Esto es un poco el planteo que, a ver, no lo hacen en este caso, digamos, hombres del derecho, abogados, sino los propios vecinos, porque a la vista de los vecinos, esto es imperdonable. Como me manifestaron algunas vecinas y algunos vecinos, esto no tiene perdón de Dios. Estos atropellos, acá hay abuso de poder. ¿Por qué destruir la casilla que con tanto sacrificio había construido, había levantado esta pobre, madre, esta joven, esta mamá, que apenas, digamos, hace malabares para sostener y alimentar a su hija, y ahora están en la calle? Y además el lanzamiento procedió en un momento de adversidad climática, porque llovió, lluvia, y todo estaba transformado en un pantanal. Tiraron todas las pocas pertenencias de esta familia, digamos, en ese lodazal, y además le rompieron el televisor que una madrina de la vida le había regalado a la nena, ¿no? Que además
resultó con algunos golpes, porque entre los forcejeos para sacarla a su mamá y a ella, que la tenía en brazos, tuvo algunos pequeños golpes en los bracitos. Claro. Ninguna niña debería vivir esta situación. Es una injusticia realmente, ¿no? Es una injusticia. A ver, puede haber derechos invocados. Seguramente ahora aparecen en el expediente otras personas que aparentemente han adquirido ese lote. Bueno, habrá que ver si realmente, lo hicieron de buena fe o no. Claro, no lo estaban ocupando de todas maneras. Claro, no lo estaban ocupando. Además, la regla acá debería ser siempre que los terrenos que se entregan son para familias que las necesitan. Vulnerables. Y se supone que deben ser ocupados. Claro. No permanecer durante largo tiempo, en este caso, entiendo yo que al menos más de 2 años, estar en una situación de abandono total, y cuando una joven mamá, que aparte se encargó de mantenerlo limpio y cuando pudo construyó su casilla y además hizo los trámites, ¿sí? Correspondientes ante el organismo provincial, ¿sí? De lo que era tierra y hábitat. Claro, para estar en regla. Me parece a mí que este telón no es injusto, es totalmente injusto. Ahora, bueno, habrá que ver acá todas las implicancias, los derechos que se han vulnerado. Y bueno, acá la justicia deberá actuar y poner las cosas en su lugar. Y a mí me preocupa fundamentalmente la situación, porque esta mamá y su pequeña siguen en la calle. A la intemperie. A la intemperie, y las condiciones climáticas en Pichanal no son las mejores en estos momentos. Es una, además de que el contexto tampoco es un lugar privilegiado, ¿no? En donde se ven las imágenes. No. Claramente no es un lugar lindo. De todas maneras, era su vivienda, era su hogar. Así que bueno, lamentable la forma de actuar de la justicia, ¿no? Claro. Que prácticamente termina siendo injusta para los más vulnerables, vulnerando a un pequeño, porque apenas ¿cuántos años tendrá ese chiquito? La nenita tiene 4 añitos. 4 añitos. Tiene problemas de dicción en el habla. Pero bueno, no quisiera abordar aspectos que hacen a la intimidad, tratando de ser lo más cuidadoso posible, pero efectivamente, a ver, hay un parámetro, Cristal. Cuando vecinos se manifiestan indignados, como lo hacen en este caso, es porque realmente en su humanidad están percibiendo que hay, como bien lo manifestás, una tremenda injusticia, un hecho imperdonable, ¿sí? Más allá de que se esgriman derechos, o más allá de los derechos que puedan esgrimirse, y la policía también debe actuar con límites. Yo he leído la orden porque una vecina me la pasó, la fotografió, me la pasó, y en la orden el juez Oyarzú autorizó el uso de la fuerza pública para extraer de la casilla los bienes muebles que pudieran haberse encontrado al momento del dispositivo dentro de la vivienda. Sí. Pero en ningún momento la orden habla de que se autoriza a desmantelar, como se hizo, esta vivienda. Como habrás visto, cómo estaba y cómo terminó. Es realmente un hecho lamentable, se lo mire por donde se lo mire. Y acá habrá que analizar las responsabilidades de todos los funcionarios que intervinieron. Esto incluye al juez de garantías, esto incluye a la Fiscalía Penal de Pichanal y también a la Unidad Regional 8, que es la que obviamente recibió el oficio para mover este descomunal, desmadrado procedimiento. Mira, yo quisiera ver estos procedimientos contra bandas narcos, quisiera ver estos procedimientos, desmantelando las bocas de expendio de drogas que hay, que tienen minados nuestros barrios, incluso a Pichanal, a Orán, a muchas de nuestras localidades. Yo quisiera ver este despliegue de fuerza desplegado a donde corresponde, y también quisiera verlo en los allanamientos contra algunos pillos de cuello blanco que se enriquecen en pueblos que realmente tienen, como te decía, lacerantes índices de pobreza, exclusión social y desnutrición infantil. Pero ahí no vemos
estos despliegues, estos mega operativos. Con esta vehemencia, ¿no? Las imágenes son contundentes, elocuentes. Tremendo. Hubo infinidad de policías. Tan peligrosa era esta joven mamá de 23 años. Tan peligrosa era la nena de 4 años, que ni siquiera levantaron la voz. Yo en los audios lo único que escuché es una madre implorando por favor que paren, que no les rompan la casilla. Policías que además muchos estaban uniformados y otros de civil, todos eran policías, ¿no? Con barretas, con herramientas. ¿Qué sucede? ¿Tan fácil se destruye el sueño del techo, el ansiado sueño del techo para una familia vulnerable como esta? No. Así de fácil se atropellan los derechos. Por favor, esta es la justicia que tenemos, Cristal. Nos tenemos que preguntar honestamente, a ver, ¿cuáles son los límites? Los límites están marcados en la Constitución, en los tratados internacionales. Son los límites del Estado de Derecho. Esto es impropio, se lo mire por donde se lo mire, más allá de los derechos legítimos que puedan esgrimirse de uno u otro lado. Bien, Antonio, muchísimas gracias. Esperamos, obviamente, que haya una marcha atrás ante semejante atropello, ¿no?, que hemos visto reflejado en este desalojo. Lamentable realmente lo que ha sucedido. Muchísimas gracias por traerlo y por mostrarlo. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, nosotros, amigos, de esta manera llegamos al final de este resumen informativo. Recuerden que estamos en www.eltribuno.com.ar y también tenemos presencia en todas nuestras redes sociales. Nos vamos a reencontrar como siempre mañana. Chau, chau.